harías si Dios te pidiera que lo dejes absolutamente todo porque Él tiene algo sorprendente, pero totalmente desconocido para vos en este mundo? Génesis capítulo 12. Si todavía no lo leíste, este es el momento y es la oportunidad para que lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando. Escuchá, abrí tus oídos. Dios te llama y quiere sorprenderte. Mi nombre es Edgardo Tosoni y esto es Desafío Joven. Empecemos. Al final del capítulo 11, los últimos versículos, dice que Taré, el padre de Abraham, tomó a sus 3 hijos, tomó a las esposas de ellos, dejó el lugar en donde estaba y partieron hacia la ciudad de Harán. Y allí en la ciudad de Harán se instalaron como familia, como grupo familiar. Se mudaron a otra ciudad para comenzar un nuevo proyecto de vida. Sin embargo, en esa ciudad es donde pasa algo muy, muy importante. Imagínate, Abraham estaba espectacularmente cómodo en su nuevo hogar en Harán, hasta el día en que Dios lo llamó. Y cuando Dios nos llama, no nos podemos hacer los distraídos. Cuando Dios te llame, no te hagas el distraído. Fíjate el versículo 1 del capítulo 12. ¿Cuáles fueron las 3 cosas que Abraham tuvo que dejar o tendría que dejar si tomara la decisión de seguir el llamado de Dios? Y fíjate los versículos 2 y 3. ¿Cuál fue el propósito de Dios al llamarlo? Dios nunca te llama para hacerte perder el tiempo. Dios nunca llama por llamar. Cuando Él llama, siempre tiene un propósito. Dios te llama con un propósito en su mente y en su corazón. Primero, Dios te llama para que seas salvo. Dios te llama para que recibas a Jesús en tu corazón, para que recibas el perdón de tus pecados y para que recibas la vida eterna. Ese es el primero y más grande llamado de Dios. Que tus pecados sean perdonados. Que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Que recibas el sello y la marca en tu espíritu de la presencia del Espíritu Santo. Y que a partir de ese momento seas adoptado o adoptada como un hijo o una hija de Dios. Es el más grande de los llamados. Pero junto con ese llamado tan grande que es el llamado a la salvación, Dios te hace un llamado a que cumplas con su propósito. A que tengas una relación íntima y personal con Él. A que seas alguien que marque una diferencia en el lugar en el que se encuentra. Que seas alguien que deje un legado, una marca para las próximas generaciones. Él te llama a que te comprometas con su verdad, a que te comprometas con su vida. Él te llama a que te comprometas con su santidad. Dios te llama a que te comprometas con su reino. Y Dios te llama a que en el lugar en el que estás los sirvas y seas un testimonio viviente de su presencia, de su amor, de su perdón. Dios te llama. No te hagas el distraído. No mires para otro lado. Obviamente que ante este llamado, Abraham no permanece indiferente. Abraham da una respuesta. Abraham le responde a Dios. ¿Y cómo le responde? Le responde con un acto de fe traducido en una conducta de obediencia. ¿Cómo mostrás tu fe? Mostrás tu fe a través de tus actos de obediencia. Dios, ¿qué le había dicho? Dios le dijo, toma a tu esposa y salgan hacia el lugar que yo les voy a indicar. O sea que Abraham no tenía ni idea hacia dónde tenía que ir. Pero lo que estaba claro era que tenía que ir solamente él y su esposa, nadie más. Ahora fíjate los versículos 4 y 5. ¿Cuál fue la excepción que le metió Abraham a este llamado de Dios? 10 segundos más tarde. Esta decisión de Abraham en el futuro le va a traer problemas. Cuando Dios te llama, y cuando Dios te llama de una manera específica, no le sumes tus
propias ideas personales. No le agregues tus propios argumentos personales. Haz lo que Dios te pide que hagas y hacelo tal cual como Dios te pide que lo hagas. Entonces te va a ir bien. Comienza el viaje de Abraham, toma a su familia, salen. Y fíjate los versículos 6 al 7. ¿Qué es lo que hace Abraham cuando llega a determinado lugar? Como te darás cuenta, no te lo estoy contando todo para que agarres tu Biblia y para que leas. Porque el objetivo es ese, el objetivo es que agarres tu Biblia y la leas y vos vayas pensando todas estas cosas. Versículos 6 y 7. ¿Qué hace Abraham cuando llega a ese nuevo lugar? ¿Qué hace? ¿Lo descubriste? ¿Lo tenés? Buenísimo. Abraham lo primero que hace es levantar un altar. Y en la Biblia el altar tiene un significado tremendamente profundo. Y el altar no es algo esotérico. No, el altar es algo muy práctico. El altar es ese lugar en tu casa, en tu habitación, en la cocina, adentro del baño, arriba de la terraza, en donde decidís pasar un tiempo a solas con Dios. El altar es ese lugar privado en el que decís, Señor, acá estoy, Jesús, acá estoy, vine a charlar con vos, vine a conversar con vos. Quiero que me escuches porque tengo cosas para decirte, pero quiero escuchar lo que vos también tenés para decirme a mí. El altar es ese lugar privado en el que abrís tu Biblia y la lees para entender lo que Dios te quiere comunicar y transmitir. Eso es el altar. Eso es el altar. Si vas manejando y arriba del auto te pones a orar, transformaste ese lugar en un altar. Si vas en tu moto y en la moto vas orando, transformaste a esa moto en tu altar. En el lugar en el que vos estés y te decidas a encontrarte, a relacionarte con Jesús, en ese lugar estás levantando un altar. Y ese altar es un altar de sacrificio porque Dios te pide que renuncies a cosas. Es un altar de sacrificio porque todos tenemos algo que entregarle a Dios. Todos. Orgullos, envanecimientos, envidias, celos, creernos superiores a los demás, creernos los mejores. Todos tenemos algo que entregarle. Y la entrega siempre implica renunciar a algo. Por eso el altar es un altar de sacrificio. Pero el altar también es un altar de adoración. Y es un altar de gratitud, donde lo adorás, donde lo alabás, donde le das gracias a Dios por las bendiciones de tu vida y por lo que cada día te toca vivir. El altar es un lugar de comunión, porque ahí buscas a Dios, porque ahí conversas con Él, porque ahí orás. El altar también es un lugar de testimonio, porque recordás aquellos momentos en tu vida en los cuales Dios estuvo con vos. Cuando buscaste a Dios y Dios te respondió. Cuando buscaste a Dios y Dios te libró. Cuando buscaste a Dios y Dios te sanó. El altar es un altar de testimonio. Y si mirás hacia atrás, vas a ver que a los 13 años hiciste una oración y Dios te la respondió y ahí se levantó un testimonio. Y a los 20 años Dios te libró de una enfermedad y ahí se levantó un testimonio. Y a los 28 años Dios te dio una bendición tremenda, poderosísima, y ahí se levantó un testimonio. Y a los 35 años Dios obró a tu favor y ahí se levantó un testimonio. A ver, el altar es un lugar de testimonio, porque nuestras vidas se transforman en ese testimonio que nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos miran y ven y dicen, wow, esta persona está bajo la bendición y el favor de Dios. Ahora, fíjate el versículo 8. ¿En qué lugar levantó Abraham ese altar? ¿En qué lugar lo levantó? Mira el versículo 8. ¿Entre qué ciudad y qué ciudad Abraham construyó su altar? Muy bien, Abraham construye su altar entre la ciudad de Betel y la ciudad de Jai. Betel significa casa de Dios. Jai
significa ruina. Y en el medio estaba el altar. ¿Sabes qué significa? Si las decisiones de Abraham eran las correctas, iría hacia la casa de Dios. Si las decisiones de Abraham eran incorrectas, iría hacia Jai, hacia su ruina. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Estás levantando un altar? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Hacia la presencia de Dios? ¿Hacia la intimidad con Jesús? ¿Hacia la amistad con Jesús? ¿Hacia el amor y el perdón de Jesús? ¿O hacia decisiones que arruinan tu vida y te hacen caer en picada? Y cuanto más dura es la caída, mayor es el dolor y es el sufrimiento. Eso tuvo que doler. Dios lo llamó a Abraham para bendecirlo, Dios lo llamó a Abraham para multiplicarlo, Dios lo llamó a Abraham para que él creciera y fuera una gran nación. Ahora, él tenía que dejar su tierra, él tenía que dejar su parentela y él tenía que dejar la casa de su padre. ¿Por qué tenía que dejar su tierra, Harán? Bueno, sencillamente porque era donde se practicaba el culto de adoración a la luna. Harán, como toda esa zona mesopotámica, era un centro de idolatría. Abraham necesitaba salir de ese lugar para poder cumplir con el propósito de Dios. Tenía que dejar a la parentela. ¿Por qué? Y porque todos ellos estaban influenciados por esta ideología idolátrica y de cultos paganos. Y finalmente Abraham tenía que dejar la casa de su padre. ¿Por qué motivo? Porque el propósito de Dios, el llamado de Dios, no era para toda la familia de su padre, era para él y para su esposa. El día que Dios te llame, te podrá llamar estando soltero, te podrá llamar estando de novio, te podrá estar llamado estando casado. Pero si todavía estás soltero y estás en la búsqueda del amor, que esa persona de la que te enamores, que esa persona con la que decidas compartir el resto de tu vida, sea una persona que tenga el llamado de Dios, que sea una persona que ame a Dios, que sea una persona que tenga la salvación de Jesús y que juntos puedan compartir ministerio, que juntos puedan compartir servicio, que juntos puedan compartir vida y propósito de Dios. Pensá un poquito ahora en vos mismo. Pensá en tus amistades, pensá en tus diversiones, pensá en tus sentimientos, en tus proyectos de futuro, en tus hobbies. Pensá en las conversaciones que tenés. ¿Cuáles son las cosas que Dios te está pidiendo que dejes? ¿Cuáles son las cosas que te están impidiendo seguir hoy por hoy el llamado de Dios? ¿Y qué cosas deberías dejar que posiblemente te están conduciendo para el lado de la ruina en vez de conducirte para el lado del llamado de Dios? Ahora, dejar algo que no te hace bien, dejar algo que te enferma, dejar algo que te llena de ansiedad, dejar algo que te llena de preocupaciones y de confusión, no es ser tonto, no es ser bobo, no es ser un amargado, por el contrario, es ser inteligente. Porque lo que te enferma, lo que te llena de preocupaciones, lo que te llena de ansiedad, lo que te tiene todo el día angustiado, preocupado, nervioso, alterado, indudablemente es un obstáculo para tu crecimiento y tu desarrollo personal. Dios no te pide que lo dejes porque Él sea un caprichoso. Dios te pide que lo dejes porque sabe que te está frenando y limitando en el potencial que Él te ha dado. No son solamente las cosas o las personas las únicas que te pueden estorbar. Tu manera de pensar puede ser un estorbo, lo que sentís puede ser un estorbo, y de todo eso tenés que hablarle a Jesús. Seguir el llamado de Dios es mucho más que encerrarte en la iglesia y vivir sirviendo a Dios. Es mucho más que eso. Seguir el llamado de Dios es estar comprometido con su corazón, con su voluntad, con su santidad todos los días de tu vida. Estés en la iglesia o estés en la escuela, estés en la iglesia o estés en el club, estés en la iglesia o estés en tu casa. Seguir el llamado de Dios es estar comprometido con la verdad de Dios todos los días. Escuchar el llamado de Dios y seguirlo
te va a abrir puertas imposibles y te va a mover hacia lugares de bendición para tu vida y para tus generaciones. Pensalo. Compartí el video, dale like, suscríbete y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Adiós.